Bueno, entonces, nuevamente buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy. Como ya les habrán comentado en clases anteriores, esta segunda parte del semestre, lo que hacemos básicamente es dedicarla a plantear aplicaciones de catalizadores solventes de acuerdo a la experiencia que tiene cada uno de nosotros. Entonces, por eso ya el doctor Bussi les presentó fotocatálisis y la otra parte de tecnologías ambientales. Yo les voy a presentar hoy uno de los temas en los que he trabajado durante muchos años, y el lunes les voy a presentar otro, bueno, y luego va a seguir Tancredi y Amaya con otras presentaciones. Entonces, el tema de hoy, gasificación catalítica de desechos agroindustriales o de biomasa. Bueno, es un tema en el cual en este momento lamentablemente no estamos trabajando por falta de financiamiento, estamos con otros proyectos, está medio de lado, pero hemos trabajado en forma más intensa, menos intensa con el correr de los años, y debe hacer fácilmente más de 25 años que venimos trabajando en estos temas de gasificación. Bueno, entonces vamos ¿Me oyen bien? Sí. Sí. Ok, bueno. Cualquier duda, cualquier cosa me avisan, ¿eh? Bueno, entonces vamos al objetivo de la investigación. ¿Qué fue lo que nos movió a plantear este tema a nivel de laboratorio para estudiarlo en nuestro país? Bueno, primero que nada, estudiar la posibilidad del aprovechamiento de residuos de biomasa agrícolas y o industriales para la producción por gasificación catalítica de un gas que por sus características puede ser usado como gas combustible, porque tiene un muy buen poder calorífico. La composición del gas que se obtiene por gasificación catalítica de biomasa es básicamente hidrógeno, CO, algunos hidrocarburos livianos, y también, bueno, hay evidentemente CO2 y alguna otra cosa más. Pero básicamente eso es lo que tiene, y bueno, y por eso en general se trata de un gas con buen poder calorífico que puede ser usado como combustible, pero en algún momento fijamos la atención en otros puntos para darle más valor a ese producto, a ese gas. Y bueno, en un momento dado hicimos nuestras investigaciones con la idea de que ese gas pueda ser usado como gas de síntesis. No quiere decir que nosotros hayamos trabajado con el gas de síntesis para producir otros compuestos, pero sí, digamos, tratar de ver cómo ir procesando, cambiando los parámetros, etcétera, para que el gas obtenido fuera un gas más adecuado para su uso como gas de síntesis. Evidentemente, como dije recién, el gas que obtenemos es una mezcla que tiene no solo CO hidrógeno, sino que también tiene hidrocarburos y CO2, que, digamos, para usarlo como gas de síntesis requeriría una purificación previa, eliminando CO2 y los hidrocarburos, o logrando que esos hidrocarburos, que fue parte de lo que hicimos, tratando de minimizar la cantidad de esos hidrocarburos producidos. Entonces, bueno, un segundo punto de interés fue, con el correr del tiempo, producir gas de síntesis o sin gas, como se le llama en inglés, que son mezclas hidrógeno-CO, utilizables luego en la fabricación de productos químicos de mayor valor, también por catálisis heterogénea. O sea, el gas de síntesis se usa como punto de partida para la producción por vía catalítica de distintos compuestos, que pueden ser hidrocarburos u otros compuestos orgánicos, y para eso, bueno, se recurre a lo que se llama las reacciones Fischer-Tropsch. Bueno, según tipo de catalizador, se orientará a la producción de hidrocarburos de determinadas características, o inclusive, bueno, se puede orientar a la producción de metanol y otros compuestos orgánicos. Y bueno, y también por su contenido en hidrógeno, porque estas mezclas tienen entre por lo menos alrededor de un 40% o más de hidrógeno. Bueno, también en un momento vimos que podría ser una fuente interesante para
por el hidrógeno, con miras a usarlo o como combustible en motores o en celdas de combustible. Esto también, digamos, tiene sus puntos flojos, en el sentido que, bueno, nuestro estudio fue direccionado a optimizar las condiciones para, bueno, maximizar la cantidad de hidrógeno producido. Evidentemente, no podemos producir una cantidad infinita porque eso nos lo limita el hidrógeno presente en la biomasa, o en los otros reactivos que usemos. Simplemente lo que pretendíamos era tratar de que la conversión fuera del hidrógeno presente fuera la mayor posible y que quedara como hidrógeno. El punto flojo que puede tener esto es que para el uso, por ejemplo, en la celda de combustibles, dado que este gas contiene CO2 y CO, bueno, en general eso requiere una purificación bastante exhaustiva para eliminar esos dos componentes, sobre todo el CO, que para muchas de las celdas de combustible actualmente en desarrollo constituye un veneno que, digamos, eh, la arruina a la celda literalmente en poco tiempo. Si bien últimamente ya están apareciendo sistemas que permiten ciertos porcentajes de impurezas como CO y CO2 sin sufrir problemas durante el funcionamiento. Entonces, básicamente, en nuestros estudios, el foco lo pusimos en distintos momentos, o producir un gas combustible, o producir gas de síntesis, o producir hidrógeno. ¿Por qué importa este tema a nuestro país? Bueno, Uruguay no tiene actualmente reservas de combustibles fósiles, o sea, no tiene petróleo, ni carbón, ni gas natural. Por lo tanto, es importador de petróleo y de gas natural. Dependemos mucho de las fluctuaciones de los precios en el mercado internacional. Últimamente el precio no ha cambiado enormemente, pero sin ir más lejos, hace unos pocos años hubo un disparo del precio del petróleo que llegó a costar del orden de $100 y pico el barril, luego bajó a 30, a 50, y hoy debe estar por alrededor de 60, 70, pero de todas formas siempre somos importadores y dependemos de las fluctuaciones del mercado. Nuestro país, por su naturaleza, es un productor de biomasa en grandes cantidades, o sea, por ser un país agropecuario, genera biomasa como desecho en muchos procesos agroindustriales. De ninguna forma, nuestra intención fue aprovechar biomasa que pudiera ser usada, o sea, con otra finalidad. O sea, simplemente fijamos nuestra atención en residuos que muchas veces inclusive eh, representan problemas medioambientales en el país por el gran volumen que se genera y la dificultad muchas veces para disponerlo adecuadamente o eliminarlo. La biomasa representa una fuente renovable de materia prima y parte de los residuos generados puede ser usado para la producción de energía, digamos, un gas combustible o productos químicos por medio de otras reacciones catalíticas o, como vimos, hidrógeno. El hidrógeno, en particular, es considerado hoy el combustible del futuro. Su uso como portador de energía, por ejemplo, en las celdas de combustible, representa una fuente renovable, inagotable y no contaminante de energía. Vamos a ver un esquema que se maneja mucho esto para explicar el problema o la situación que se plantea con las reacciones estas de biomasa. Que es bueno, el esquema de transformación de CO2 y de agua en biomasa y viceversa. Ahí tenemos un ciclo bueno, que se da en la naturaleza, en donde, por ejemplo, si partimos de este punto, la biomasa, al utilizarla por algún proceso, sea combustión directa o sea lo que pretendemos hacer nosotros o alguna otra técnica,
produce energía y productos químicos, pero como producto final de la degradación de la materia orgánica, lleva a la formación de CO2 y de agua. O sea, esos serían los productos últimos que se llegarían a obtener con una degradación total de la biomasa. Bueno, ¿qué pasa con este CO2 y esta agua? Bueno, por intervención en las plantas de la energía solar a través de la fotosíntesis, bueno, se logra fijar nuevamente el carbono produciendo materia orgánica, produciendo biomasa, bueno, y el ciclo se cierra. En general, nosotros entendemos que si bien químicamente es imposible distinguir si el CO2 procede de la combustión de biomasa o procede de la combustión de un hidrocarburo, sabemos bien que este ciclo, a partir de la biomasa, es un ciclo que se da en corto tiempo. Por lo tanto, al CO2 que se produce a partir de la utilización de biomasa, no lo consideramos un CO2, digamos, que afecte nuestro sistema, si bien sabemos bien que afecta contribuye al efecto invernadero, etcétera, pero digamos, como es un CO2 que se recicla rápidamente, no nos preocupamos mayormente de él. Sí, el que es problemático es el CO2 que procede de la combustión de hidrocarburos, que ese sí, digamos, su transformación o su captación es más complicada en el sentido de que, bueno, si bien era materia orgánica, fue hace millones de años que se produjo, bueno, y la producción de ese CO2 desbalancea el ecosistema, por eso entonces el CO2 decimos que no es bueno y tratamos de no producirlo por esa vía. Bueno, ahí es el esquema, como dice ahí, muestra la naturaleza renovable que tiene la biomasa. La acción de la energía solar permite que en las plantas se dé la fotosíntesis, consumiendo para ello CO2 y agua. Luego los procesos por los cuales se produce energía a partir de masa generan nuevamente CO2 y agua. Bueno, este CO2 que nos referimos sería el que forma parte de este ciclo, ¿no? Bueno, escenarios futuros, hay muchos, pero en general, si bien esto ya tiene unos cuantos años, la tendencia no ha cambiado enormemente. Sabemos bien que va más bien por esta vía. Alrededor del año 2000 teníamos un gran consumo de combustibles fósiles, en ese caso petróleo, gas natural, etcétera, carbón, que representaba más del 80%. Y bueno, la tendencia es que ese consumo de combustibles fósiles va a ir disminuyendo y, y como forma de contrarrestarlo están aumentando las energías renovables, como se ve acá, lo vemos hoy en día en nuestro país, el uso de energías renovables de distinto tipo. Y bueno, en cuanto a la energía nuclear, ahí hay siempre una interrogante. Esto era un planteo, fíjense, en 2010, en el año 2000, en donde se preveía que iba a disminuir. El problema de la energía nuclear han sido las tecnologías. Sabemos bien que acá entre medio hubo un problema en 2010, cuando se dio el tsunami, el terremoto en Japón, lo de la central de Fukushima, que hizo poner en alerta si valía la pena seguir usando energía nuclear o no. El problema de la energía nuclear, bueno, es las tecnologías. Las tecnologías como fue la de Chernóbil sabemos bien que no funcionan y que pueden producir un desastre, pero bueno, quienes están en el asunto están desarrollando tecnologías mejores y puede ser una alternativa para el futuro. Lo cierto es que va a disminuir notoriamente el uso de combustibles fósiles y está aumentando notoriamente el uso de recursos renovables, dentro de los cuales uno de ellos es el uso y aprovechamiento de biomasa.
Bueno, se prevé que en los próximos 50 años se da una disminución importante del uso de combustibles fósiles y un aumento significativo en el uso de recursos renovables como fuente de energía. Ahí tenemos una tabla con valores aproximados o valores estimados de disponibilidad mundial de biomasa, y vemos que, por ejemplo, en los mares es donde tendríamos la mayor cantidad de biomasa, o una cantidad importante de biomasa, pero que también, bueno, tenemos los bosques, etcétera. La fuente de biomasa interesante en el Uruguay. ¿Cuáles son las fuentes más interesantes? Puede haber alguna más, pero bueno, nosotros en su momento hicimos algún estudio y algún razonamiento de qué era lo más importante. Y bueno, posiblemente las fuentes de biomasa más importantes en Uruguay, sin duda, son la madera, entendiendo en este caso o comprendiendo en este caso los residuos de talado de los montes, recortes y el acerrín que se generan en los aserraderos y fábricas. Y otro de los residuos muy interesantes por su volumen es la cáscara de arroz, dado que en general la cáscara de arroz se concentra en las vecindades de los molinos arroceros que están localizados en determinados lugares del país. A diferencia, por ejemplo, de lo que puede ser residuos del trigo o de alguna otra cosecha que se manejan en volúmenes importantes, el problema de esos residuos es que muchas veces quedan, o la gran mayoría de las veces quedan tirados en el campo, y que habría que implementar o modificar el sistema de cosecha para poder aprovecharlos. La cáscara de arroz no hay que hacer nada en ese sentido, porque, digamos, el arroz es cosechado con cáscara, va a los molinos arroceros y ahí se separa la cáscara del grano. Inclusive hoy en día se aprovecha parcialmente la cáscara para producir aceite, pero bueno, una buena cantidad de la cáscara, digamos una cantidad importante en masa, es desechada con uso más bien limitado, y quedando por lo tanto residuos enormes de esas cáscaras de arroz que no son utilizados. Otros residuos podrían servir, como por ejemplo pueden ser los residuos de orujo de uva, etcétera, pero esos son cantidades, tienen sí la ventaja de que en general quedan concentrados en la bodega o en la industria que procesa eso, pero que frente a la cáscara de arroz son cantidades muchísimo menores. Entonces, bueno, de repente tiene la ventaja de que están concentrados en un lugar, pero no tanta cantidad, como no son tanta cantidad, no los hace tan interesantes. Bueno, ¿por qué estos residuos? Bueno, tratamos de justificarlo por su gran cantidad, por su gran disponibilidad, y dado que se encuentran relativamente concentrados geográficamente en las plantaciones, la parte de recortes de madera, y en las industrias, ya sea los residuos de madera, costaneros, recortes, acerrín, etcétera, y la cáscara de arroz. Bueno, ahí tenemos un mapa del Uruguay, en donde, bueno, la parte forestal está establecida por la ley forestal, cuáles son las áreas cultivables, y bueno, tenemos áreas forestales en el litoral y en el sur, en muchos lados, y el área arrocera se centra sobre todo, o se ubica sobre todo en departamentos más limítrofes con Brasil, pero hay también al norte, y en general hay muchos departamentos en los cuales se cultiva hoy en día el arroz. En cuanto a la madera, algunas cifras, lamentablemente en los últimos años no hemos podido hacer una buena actualización de estas cifras. En alguna época el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca mantenía en su página web información al respecto. Últimamente esa información no la han reactualizado, por eso pueden parecerle, digamos, fechas muy, digamos, muy viejas el hecho de que tengamos datos de 2012 y no más recientes. Pero bueno, como dice ahí, la ley de promoción forestal 15.939 de 1987 favoreció ampliamente el crecimiento de las áreas dedicadas a forestación. Los datos de 2012 indicaban que había alcanzado alrededor de 1 millón de hectáreas de bosque forestal. Esto prácticamente no debe haber cambiado, si bien
la forestación está en auge, se llegó a un área cultivada artificialmente del orden del millón, un poco más de 1 millón de hectáreas, y lo que se ha hecho en los últimos 30 años es, bueno, en donde se ha cosechado o se ha cortado árboles, se han vuelto a replantar. Entonces, si bien se sigue avanzando, no se ha aumentado enormemente el área de cultivo porque se ha repuesto las que han sido taladas. Se estima, con los criterios actuales, que Uruguay dispone de unos 3 millones de hectáreas de prioridad forestal. O sea que en este momento tendríamos ocupado alrededor de 1/3. Eso hay, digamos, mantener un equilibrio entre lo que es la forestación y las otras actividades agropecuarias, porque, digamos, si bien hay cierta superposición, no es al 100%, entonces, bueno, si bien también hay áreas forestales delimitadas, en general depende mucho de las tendencias económicas, el que sea negocio dedicarse a la forestación o a la agricultura o a la ganadería, entonces eso también ha limitado el crecimiento de las áreas forestales de alguna forma. Pero digamos, por la ley forestal podríamos llegar a tener alrededor de 3 millones de hectáreas en forestación. Durante varios años los cultivos avanzaron a más de 50.000 hectáreas por año, con un tope de alrededor de casi 86.000 hectáreas en 1998. Luego disminuyó, hubo, digamos, mínimos importantes alrededor de 2003 como consecuencia de la crisis económica que se dio en el 2001-2002, y luego hubo un pequeño aumento, y hoy en día deben de estar por debajo de las 50.000 hectáreas, en donde ahí sí ahora comprende reforestación de tierras ya utilizadas anteriormente. Ahí tenemos datos hasta 2017, bueno, los últimos son de 2012, en donde estábamos llegando al 1.000.000 de hectáreas. Y bueno, ahí tenemos datos de 2007 de distribución del cultivo. Vemos que en 2007 el eucaliptus ocupaba casi un 70% y el resto prácticamente era pino. En datos de 2010, en cuanto al uso, ya ahí teníamos funcionando, por lo menos, sí, estaba ya funcionando UPM de Fray Bentos. Entonces tenemos para combustible alrededor de un 16%, 17%, para trozas y chapas alrededor de un 11%, para pulpa, y ahí sí ya entró a jugar la celulosa, casi un 54%, bueno, y después astillas y otros usos. Datos más recientes de 2015 muestran la torta esta, que bueno, hay un consumo de alrededor de un 50 y pico por ciento, 56% como combustible, etcétera, un 37 para pulpa, y bueno, y hay un 7 para cerradero, chapas y industrialización, etcétera. Y acá tenemos una gráfica con la cantidad de extracción entre 2000 y 2015, que ha ido constantemente aumentando, ¿no? Bueno, en la industria de la madera, ¿qué cantidades se generan? Bueno, en la explotación forestal, en el bosque, se estima que entre un 10 y un 15% de la producción de madera queda en el campo. Eso queda bajo formas de aserrín, recortes y ramas finas y hojas, evidentemente, que no son industrializadas. Se recomienda dejar en el campo alrededor de un 20% de esos residuos para conservar los nutrientes del suelo. O sea, uno podría utilizar parte de esos residuos, pero no todo, conviene dejar parte para mantener los nutrientes en el suelo y no terminar, digamos, empobreciendo ese suelo y terminar con un terreno que sea literalmente un desierto, ¿no? La Dirección General Forestal, dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, estimaba en 2009 que se generaban del orden de 1.100.000 toneladas de residuos forestales en el campo. Sin duda hoy debe estar un poco por arriba, pero tampoco debe ser una cantidad enorme porque el área forestal es la misma
por lo tanto como que hemos llegado a un estado estacionario, pienso yo, en cuanto a la cantidad de madera procesada. Ahí lo que de alguna forma está gobernando últimamente es sin duda la industria de la celulosa, primero con UPM, luego con Montes del Plata y ahora en un par de años con UPM2, ¿no? En cuanto a la cantidad de residuos generados en la industria, bueno, en la industrialización de la madera los residuos llegan a ser entre un 40 y un 50% de la madera que ingresa. Esto también a nivel de procesamiento ha sido una preocupación, evidentemente, de la industria para tratar de irla disminuyendo, y ha habido avances en cuanto al uso de tecnologías para el aserrado. Se han, digamos, hoy en día puesto ya en funcionamiento aserraderos que, digamos, por las características disminuyen bastante los residuos. O sea, los residuos de esto básicamente se generan al cortar la madera como forma aserrín y los desperdicios que quedan por problemas de imperfecciones en la madera, etcétera, ¿no? La parte, digamos, del corte, la formación de residuos de aserrín es muy importante y eso se ha ido, digamos, mejorando en la medida que la tecnología, sobre todo el ancho de las sierras, se ha ido disminuyendo y se ha ido a tecnologías mucho más beneficiosas en ese sentido, haciendo cortes mucho más finos y por lo tanto perdiendo menos madera, ¿no? Un dato interesante que muchas veces pasa, bueno, eh, uno por la industrialización en este caso de la madera pretende producir determinado tipo de artículo y bueno, requiere un tratamiento. El simple hecho, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo del palo de escoba, el simple hecho de producir un palo de escoba, evidentemente tienen que partir de una sección de maderas de sección cuadrada que tienen que ser maquinadas para llevarlas a un cilindro. Bueno, si uno considera la geometría del cuadrado y el círculo inscripto en ese cuadrado, bueno, ahí nomás la pérdida teórica de madera es del 21,5%. En realidad va a ser mayor. Cuando uno fabrica muebles, etcétera, bueno, es inevitable perder porque en las vueltas, etcétera, se pierde mucha madera. Entonces, de ahí es fácil pensar que se llega a un 40% o más de residuos generados por la industrialización de la madera. En ese sentido, en 2009 la Dirección General Forestal estimaba que se generaban del orden de 1,2 millones de toneladas de residuos en los aserraderos. Ahí tenemos datos de un ejemplo que lo vivimos nosotros. Entre 2002 y 2006 participamos en un proyecto financiado por España, era CITED, proyecto CITED, en el cual, bueno, en este proyecto que tenía como objetivo el estudio del aprovechamiento de los residuos maderables y no maderables del bosque nativo, participaron varios países de América Latina, participó Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, en el caso de Uruguay a través de 2 grupos, también había gente de Brasil, de Cuba y de Costa Rica. Y bueno, lo que se hacía eran cada uno aportar sus intereses, había gente grupos que lo que le interesaban era la posibilidad de obtener determinados productos químicos y principios activos a partir de las maderas o de las hojas. Bueno, en el caso nuestro en Uruguay, el grupo nuestro, por un lado, nosotros trabajamos en la gasificación catalítica de los residuos, y por otro lado, Tancredi trabajó en la parte de producción de carbones activados a partir de esos residuos. Y bueno, ya había otro grupo de farmacognosia que participó en los estudios de obtención de determinados compuestos de alto valor agregado a partir de las cortezas y de las maderas, etc.
con ese proyecto, bueno, tuvimos que viajar por distintos países, y por ejemplo esto de acá es, que lo van a ver en uno de los viajes que hicimos en Perú, en la ciudad de Iquitos, que queda sobre el río Amazonas, del otro lado de la cordillera. Había una fábrica que trabajaba con madera de la selva, y básicamente lo que hacía era producir cercos de madera para exportar a Estados Unidos y palos de escoba para exportar a Bélgica, con la ventaja de que como están sobre el río, el principio del río Amazonas, la producción la sacaban directamente por el río, o sea, tenían que atravesar más de la mitad de América del Sur hasta la desembocadura, y de ahí directamente los barcos se iban para Estados Unidos o Europa llevando la madera. El asunto es que, como van a ver en la transparencia siguiente, en esa fábrica, que era una fábrica de características medianas, diríamos, no era una cosa muy, muy grande, pero digamos, para lo que ellos trabajaban, producían volúmenes importantes de residuos. En la parte de atrás de la fábrica acumulaban el acerrín y los desechos que iban generando. Entonces, como ven acá, esto que es de un color ocre anaranjado es acerrín amontonado. Allá al fondo hay más bien cáscara y recortes, y acá hay costaneros, o sea, trozos de madera que no les sirven ni para el palo escoba, etcétera, que son los costados del tronco, que no los aprovechaban. Bueno, entonces, acá tenemos una acumulación de acerrín que era del orden de entre 1,5 y 2 metros de altura, de unos 100 metros de ancho y de unos 100 metros de largo. Y prácticamente eso no lo aprovechaban. Lo único que aprovechaban ellos era estos costaneros para quemarlo directo en una caldera, que era la que les daba agua caliente y, digamos, todo para un sistema de secado y para el funcionamiento de la fábrica, pero básicamente para el sistema de secado de la madera. Todo lo demás que está acá, tanto el acerrín como los recortes estos, era desperdicio, que no lo usaban. Y bueno, simplemente lo que hacían era, tenían un tractor que cada vez que se acumulaba mucho lo empujaban para el fondo, y como el río que está por ahí atrás, cada tanto tiempo por lluvias se desbordaba, bueno, cuando había inundaciones se llevaba buen parte de estos residuos y, digamos, no eran para nada aprovechados. Eso fue un dato bastante curioso. Bueno, en cuanto a la cáscara de arroz, bueno, la producción de arroz ha sobrepasado en los últimos años el 1.200.000 toneladas, inclusive se ha llegado a picos de 1.600.000 o más, por lo que se generan entre 240.000 y hasta 300.000 toneladas anuales de cáscara de arroz, cuyo uso actual es bastante limitado. En los molinos arroceros usan una parte, alrededor de un 10% de la cáscara de arroz, para el secado del arroz nuevo que va ingresando, pero el resto prácticamente no lo usan. Hoy en día sí hay en el norte de Uruguay un uso parcial de cáscara de arroz para producción de energía, pero digamos, la cantidad de cáscara de arroz sin usar que queda es enorme. También se le puede dar uso parcial en la industria del portland, o sea, usándolo para quemar, pero digamos, está limitado la cantidad que pueden agregar para no cambiar las características del cemento portland, ¿no? Y bueno, y hay usos menores en fabricación de camas para animales, como por ser en avícolas, etcétera, se puede utilizar. Pero la cáscara de arroz, a pesar de que hoy hay algún lugar en donde se está usando con fines energéticos, es enorme la cantidad que queda sin utilizar. Bueno, y la ventaja es, como yo les dije hoy, es que se encuentra concentrada cerca de las plantas de procesamiento de los granos. O sea, se encuentra al lado de los molinos arroceros en general. Ahí tenemos datos de producción. También hemos tenido dificultades para actualizarlo los últimos años, pero bueno, en general, ¿qué ha pasado en los últimos 20 o 30 años? El área de sembrado de arroz ha tenido una leve tendencia a disminuir. Hemos pasado de áreas en el entorno de las 190.000 a 200.000 hectáreas a áreas de cultivo de 150, 160, pero la producción ha aumentado porque
ha aumentado el rendimiento en kilogramos por hectárea. O sea, se pasó en los años, finales de los años 90, de tener 6.000 y pico de kilogramos de arroz por hectárea, a tener hoy en día más de 8.000 kilogramos de arroz por hectárea. Eso ha permitido que, disminuyendo el área de cultivo, igual haya aumentado la producción, y bueno, estemos hoy en día en 1.200.000, 1.300.000 toneladas de arroz, lo cual generan alrededor de 300.000 toneladas de cáscara de arroz. Como dato interesante, si bien en la alimentación en el Uruguay el arroz no es uno de los pilares, el Uruguay prácticamente exporta más del 90% de la producción de arroz. Uruguay está entre los mayores productores de arroz a nivel mundial, entre los 10 mayores productores de arroz a nivel mundial, y bueno, ya les digo, exporta más del 90% del arroz producido, es para exportación. Inclusive se producen en Uruguay variedades de arroz que acá no se comercializan porque son específicas para mercados, sobre todo de Medio Oriente, algún otro país de América Latina, etcétera. Y bueno, de ahí los volúmenes grandes que tenemos de residuos, ¿no? ¿Qué significan esas cantidades? Bueno, si uno hace una cuenta sencilla de ver, bueno, a partir de los poderes caloríficos superiores, comparándolo con el del petróleo crudo, que acá tenemos, el poder calorífico superior del petróleo crudo es del orden de 48.000 kilojoules por kilogramo. Bueno, y viendo la cantidad de los poderes caloríficos de la madera, que anda alrededor de 19.000, 20.000 kilojoules por kilogramo, y el de la cáscara de arroz, ver las cifras que dimos de residuos, a cuántas toneladas de petróleo equivaldrían, ¿no? Y bueno, ahí tenemos los valores de toneladas equivalentes de petróleo, y en función, por ejemplo, de datos de petróleo importado en el 2007, tenemos que, ahí están en la última columna, a cuánto equivaldría esos residuos en petróleo importado. Y vemos que, si bien no vamos a lograr sustituir el petróleo con esta biomasa, son cantidades no despreciables. O sea, estamos hablando de que en el campo se generan casi un 20% en toneladas equivalentes de petróleo a lo que se importaba de petróleo. En el aserradero más de un 20%, y la cáscara de arroz, si bien da un valor chico, tampoco es despreciable. Y sobre todo que está el efecto medioambiental. O sea, la cáscara de arroz, como se deja actualmente, plantea un enorme problema medioambiental porque se usa poco. Bueno, entonces el aprovecharla en alguna forma nos significaría un ahorro en la importación de combustible, y además evitar ese problema medioambiental. ¿O qué hemos hecho a nivel de laboratorio en fisicoquímica? Bueno, hemos trabajado con varias biomasas de origen nacional, hemos trabajado con eucaliptus, como está puesto ahí, Camandulensis salina, también hemos en los últimos años con Eucaliptus duni. A través del proyecto CITED que les hice mención, trabajamos con varias maderas de origen latinoamericano, como por ejemplo ser maderas de origen peruano, boliviano y chileno básicamente. Y bueno, con la cáscara de arroz nacional, y en algún momento hicimos también unos estudios para una industria de plaza, para aprovechar unos alquitranes de madera que ellos producían y generar ahí energía. Eso es otra historia que no la vamos a plantear hoy, porque si no nos va a llevar mucho tiempo. ¿Qué es la gasificación catalítica? Bueno, la gasificación en sí es una descomposición térmica de una sustancia en atmósfera pobre en oxígeno. Eso sería la gasificación sola, pero en el caso nuestro, junto con el proceso que se da a cierta temperatura, nosotros introducimos los catalizadores. ¿Por qué? Bueno, porque el uso de catalizadores mejora la gasificación, disminuyendo los residuos producidos, sobre todo residuos sólidos y líquidos, que en inglés se llaman tar y char, son alquitranes y carbones, y aumentando el volumen de gases producidos, así como su poder calorífico. O sea, el gran problema que tiene el hacer solo gasificación es que, junto con los gases de interés, se generan
residuos sólidos, que son residuos carbonosos, llamados TAR en inglés, y se generan residuos líquidos, que son alquitranes, que en inglés los llaman char. Bueno, la gasificación catalítica produce gases combustibles, que son hidrógeno, CO, CO2, metanos y algún otro hidrocarburo liviano, de alto poder calorífico, que también pueden transformarse en productos químicos de mayor valor por otra reacción catalítica, por ejemplo, como dijimos, que puede ser la Fischer-Tropsch, etc., ¿no? Ahí tenemos un esquema del reactor que usamos nosotros a nivel de laboratorio. Es un reactor que trabaja con cantidades relativamente chicas de madera, o sea, trabajamos con algunos miligramos por minuto, gramos por hora. Y bueno, ¿en qué consiste básicamente el reactor? Bueno, evidentemente tenemos un horno en el cual se coloca el reactor. El reactor este que nosotros usamos es un reactor de acero inoxidable 316, que tiene una longitud de unos 70 centímetros y un diámetro de 1 pulgada, o sea, 25,4 milímetros, ¿no? En la parte central del reactor, que corresponde a la zona de isoterma y de mayor temperatura del horno, se coloca una malla en donde se soporta el catalizador, y luego tenemos la alimentación de la biomasa. O sea, acá arriba tenemos un alimentador que permite regular la cantidad de biomasa que va entrando al reactor. Y bueno, por otro lado tenemos una entrada a través de una bomba de jeringa de agua, que es el oxidante que usamos. Nosotros en estas condiciones no usamos aire, digamos, se puede usar aire en pequeñas cantidades como oxidante o alguna otra cosa. Bueno, lo que usamos nosotros era vapor de agua. Para ello lo que teníamos era un sistema de jeringa donde colocábamos el agua y un vaporizador, o sea, una resistencia con un serpentín a través del cual circula esa agua y entra al reactor en la parte de arriba ya bajo forma vaporizada, ¿no? O sea, este calienta alrededor de 150, 160 grados, de forma a asegurar que en las condiciones que trabajamos acá, que es prácticamente presión atmosférica, ya esté como agua a vapor. Y por otro lado hay una corriente de gas de arrastre, que en este caso es más que nada para ayudar al arrastre de los gases, y por razones después de análisis, esto no se aplica a nivel industrial porque tendría un costo enorme. Nosotros usamos argón como gas de arrastre, y bueno, a la salida del reactor hay una trampa de líquidos, una trampa de sólidos, y luego tenemos la posibilidad de, según los equipos que teníamos armados en alguna época, una válvula de inyección directa al cromatógrafo, o si no, la posibilidad de tomar la muestra con una jeringa a través de una septa e inyectarlo en el GC para analizar la composición de los gases que están saliendo. Ahí tenemos un esquema un poco mejor detallado de lo que era el alimentador. El alimentador de madera tenía un motor de pasos, o sea que un motor cuya velocidad la podemos controlar muy bien. Y acá, en esta zona, lo que tiene es un sistema de una rueda dentada, una rueda estriada, etcétera, que permite ir dejando caer la biomasa. Acá se acumula biomasa, esto sería el depósito primario, con un sistema que remueve para que la biomasa no se compacte y se tranque. Y tenemos un sistema secundario en donde se repone y se mantiene el nivel de biomasa en este alimentador primario. Evidentemente, cuando uno estudia una reacción, tiene que fijar ciertos parámetros para hacer el seguimiento de la reacción. Entonces nosotros definimos, en este caso, varios parámetros que tenían que ver con, o se relacionan directamente con la composición del gas que teníamos. O sea, nosotros, a través de los análisis cromatográficos, determinábamos cantidades de hidrógeno, CO, CO2, metano e hidrocarburos livianos presentes en el gas producido. Y eso nos permitía de establecer ciertos parámetros. Entonces se estudió la influencia de los siguientes parámetros de reacción en los procesos de gasificación catalítica de la biomasa. O sea, los parámetros que estudiamos en distintas etapas de los proyectos, recuerden que les comenté que esto empezó hace 25 años o más, fue estudiar temperatura del lecho catalítico, cantidad de biomasa alimentada, cantidad de agua alimentada, masa de catalizador, diferentes sistemas catalíticos, estabilidad de catalizadores, o sea, su vida útil,
básicamente eso, o sea, en algún momento estudiamos algunos de estos parámetros y cuando vimos en qué condiciones era más favorable o no, en los posteriores estudios prácticamente esos parámetros los fijamos, o muchos de ellos los fijamos porque vimos que, por ejemplo, lo vamos a ver con la temperatura, podíamos trabajar con temperaturas de 500 a 900 grados o 950. Vimos que por las características del gas producido, etcétera, convenía trabajar a temperaturas altas, tipo 900 grados. Entonces, en muchos de los ensayos fijamos la temperatura de trabajo 900 grados. También en algún momento vimos cuál era el efecto de las distintas masas de catalizador y bueno, que ya con una determinada cantidad de catalizador, que podrían ser un par de gramos para el reactor nuestro, no había mayor diferencia entre lo que obteníamos con 2 gramos o con 8, por ejemplo. Entonces, bueno, fijamos en los últimos ensayos en 2 la cantidad, ¿no? Y lo mismo con los sistemas catalíticos, estudiamos sistemas catalíticos y eso llevó a que en un momento nos decantáramos por uno de ellos que daba buenos resultados y bueno, pero en algún momento llegamos a estudiar estos parámetros. No, lo que les decía hoy, para poder hacer el seguimiento de los resultados, bueno, tenemos que definir una serie de parámetros, y bueno, que tienen que ver con se sacan a partir de la composición del gas. Entonces, los parámetros que nosotros definimos para hacer el seguimiento del proceso, bueno, uno de ellos lo llamamos QPM, que es el rendimiento energético del gas producido en kilocalorías por kilogramo de madera en base seca. El QPV, que es el poder calorífico del gas producido, pero en kilocalorías por metro cúbico, o kilojoule por metro cúbico, o sea, unidades de energía por metro cúbico. El volumen producido también es un parámetro a determinar. O sea, nosotros durante las reacciones no solo analizábamos periódicamente la composición del gas, que nos permite calcular el QPM y el QPV, evidentemente, sino que también medíamos el volumen de gas producido. Y bueno, en el caso particular de querer utilizar este gas como precursor de gas de síntesis, era importante conocer la relación hidrógeno-CO, la relación molar de hidrógeno-CO. Bueno, entre los sistemas catalíticos utilizados, bueno, varios tipos de catalizadores han sido ensayados: dolomita calcinada, alúmina, catalizadores soportados a base de dolomita, o sea, níquel dolomita, hierro dolomita, potasio dolomita, etc. Catalizadores soportados a base de alúmina, níquel alúmina, etc. En muchos casos, por ejemplo, terminamos trabajando con dolomita o comparándola con alúmina. La gran ventaja es que la dolomita es un mineral de origen nacional, de bajo costo. La alúmina es un producto comercial de alto costo, pero bueno, lo hicimos a manera de tener una referencia y compararlo. Y bueno, también hicimos en algún momento comparaciones entre catalizadores níquel-dolomita y níquel-alúmina, y bueno, llegamos a la conclusión de que el comportamiento de uno y otro era muy similar, con la gran diferencia de que la alúmina es muchísimo más cara, por lo cual entonces utilizar los catalizadores a base de dolomita era muy conveniente. Como dice ahí, la dolomita es un mineral natural de muy bajo costo. Uruguay cuenta con grandes yacimientos de este mineral, sobre todo en el departamento de La Valleja. La dolomita que nosotros usamos era una mezcla, es un carbonato doble de calcio y magnesio, en las condiciones de reacción que, como dice acá, dolomita calcinada, en realidad pasa a ser una mezcla de óxido de calcio y óxido de magnesio, lo que actúa realmente como catalizador, ¿no? La dolomita esta que nosotros usamos particularmente, bueno, por ejemplo, por ensayos de espectroscopía de absorción atómica se determinó que tenía casi un 25% de calcio, casi un 20% de magnesio, y que tenía cantidades muy chicas de hierro, ¿no? Eso lleva a una relación calcio-magnesio de 0,8. Ahí tenemos datos de superficie específica y volumen total de poro de algunos catalizadores ensayados y calcinados a 900. Acá estamos justamente en un proyecto en el cual comparamos el comportamiento de la dolomita con la alúmina, incorporando níquel,
justamente el níquel, la importancia del níquel lo vamos a discutir más adelante, lo vamos a ver en los resultados, pero ¿por qué ensayamos catalizadores agregándole níquel? Bueno, el níquel tiene la propiedad de descomponer los hidrocarburos, o sea, producir la ruptura de los enlaces carbono-carbono, craqueando los hidrocarburos, y entonces el agregado de níquel disminuía en forma importante la presencia de hidrocarburos en el gas producido, aumentando por lo tanto el volumen de gases producidos y, y llevando en el caso que nos interesara a que ese gas pudiera ser más interesante, por ejemplo, para usarlo desde el punto de vista de reacciones Fischer-Tropsch como gas de síntesis. En algún momento ensayamos distintas proporciones de níquel sobre el catalizador, y en el caso particular de estos catalizadores con níquel, también hicimos ensayos de larga duración para ver la estabilidad de esos catalizadores, tanto los de dolomita con níquel, dolomita solo, alúmina y alúmina con níquel. En general, sobre todo los de la dolomita, no son catalizadores de áreas muy grandes, hablamos de alrededor de 15 a 20 metros cuadrados por gramo, contra los de alúmina son áreas mucho más chicas, evidentemente, las de la dolomita, pero dada la disponibilidad y el desempeño, no notamos mayores diferencias, lo cual en muchos proyectos terminamos trabajando siempre con dolomita o con níquel dolomita, y ya ni siquiera nos molestamos en hacer ensayos con alúmina porque los resultados eran muy parecidos. Ahí tenemos, por ejemplo, los rayos X que le hicimos en algún momento a la dolomita para identificar las fases presentes. Bueno, se identificó dolomita calcinada a 900 grados. O sea, esto es un carbonato doble de calcio y magnesio, que al calcinarlo a 900 grados se descompone y nos queda la mezcla de óxidos. Entonces, bueno, evidentemente con el catalizador calcinado a 900 aparecen picos que tienen que ver con, bueno, hay un pico que hay de un silicato de calcio, que es una impureza presente, pero tenemos picos de óxido de calcio y de óxido de magnesio, los más importantes aparecen evidentemente en el difractograma. O estudios de gasificación catalítica en maderas nacionales de eucaliptus. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del camandulensis. En este caso trabajamos con troncos de dimensiones del orden de 10-15 centímetros de diámetro. Y bueno, a partir de los troncos hicimos chips, acerrín, etc. Y en el momento que estaba eso estabilizado, o sea, unos cuantos semanas después de aserrarlo y hacer el acerrín y tamizarlo y separar la fracción, bueno, la composición y las características de ese acerrín eran estas, o sea, tenía una humedad de casi un 11% en base seca. Esto es una humedad de equilibrio, o sea, esta es la humedad que tenía el acerrín, ya les digo, varias semanas después de cortado, cuando la humedad se estabilizó, guardada en el laboratorio. Y bueno, la composición elemental era la que está marcada acá, muy similar a las de otras maderas y a otros eucaliptos, o sea, alrededor de un 50% de carbono, casi un 5% de hidrógeno y un 44-45% de oxígeno y una pequeña cantidad de nitrógeno, en algunos casos no hay. Y en este caso, como se trataba de troncos gruesos sin cáscara, sin corteza, la cantidad de cenizas era bastante baja. Si hay corteza puede subir, y si son más finas pesa mucho más la corteza, entonces la cantidad de cenizas puede aumentar más todavía. Pero en este caso, bueno, teníamos menos de un 1% de cenizas. Bueno, ahí en algún momento hicimos unos ensayos para ver la importancia y justificar lo que yo les dije hace un rato de la importancia de la gasificación catalítica frente a la no catalítica. Y bueno, en este caso, con el Eucalyptus camandulensis, en las condiciones que están establecidas acá, o sea, 900 grados, con una masa de madera de 3 gramos por hora, con un flujo de agua también de 3 gramos por hora, el argón como gas de arrastre y con 4 gramos de catalizador. Bueno, se obtuvieron estos valores, o sea, el rendimiento energético del gas producido tenía un valor de casi 4.500 kilocalorías por kilogramo frente a 3.100 y algo del gas producido sin catalizador. El volumen producido con catalizador era mucho mayor que sin catalizador,
y midiendo al final de la reacción, al cabo de varias horas de trabajo, la cantidad de carbón que quedaba sobre el catalizador, en un caso y en el otro, bueno, era notoria la diferencia. Y lamentablemente no está cuantificada acá la presencia de los alquitranes, que en el caso de sin catalizador eran, claro, se producía a la salida alquitranes, e inclusive a la salida del reactor condensaban fenoles, y en el caso de con catalizador prácticamente no se obtenía ningún residuo líquido a la salida del reactor. Eso demostró la ventaja de usar catalizadores en el proceso, ¿no? Bueno, ahí en algún momento estudiamos como yo les dije, el efecto de la temperatura, haciendo, bueno, para una determinada cantidad de dolomita, R, que está puesto acá, es la relación de biomasa alimentada a agua. O sea, nosotros, como ya les dije, el oxidante que usábamos era agua. Para plantear la cantidad de agua que estaba entrando, teníamos que tener en cuenta la humedad que aportaba la biomasa más el agua que nosotros agregamos. De hecho, previo a cada ensayo, nosotros teníamos que hacer una determinación relativamente rápida, que en general lo hacíamos por análisis térmico, una determinación rápida de la humedad de la madera que íbamos a utilizar, para tener en cuenta cuánta agua había que agregarle como tal, como agua, a través de la jeringa y el sistema de inyección, para tener bien determinada el valor de la masa de agua alimentada por unidad de tiempo. Y bueno, R igual a 1 quiere decir que estamos alimentando 1 gramo de biomasa por gramo de agua. Entonces, con ese valor hicimos ensayos a distintas temperaturas, desde 500 hasta 900, y estos son los datos obtenidos por cromatografía en cuanto a la composición. Y bueno, vemos que, por ejemplo, el hidrógeno, que es uno de los gases de interés, al aumentar la temperatura, aumenta. También aumenta el CO, el CO2 también aumenta. Bueno, y en definitiva aumentan todos los gases, porque se logra una mejor gasificación. Inclusive entre 800 y 900 hay diferencias importantes, o sea, casi que duplicamos prácticamente la cantidad de hidrógeno, más que duplicamos la cantidad de CO que nos interesa, la cantidad de metano también se duplica, y bueno, la de CO2, lamentablemente, que no es de interés, también crece en forma importante. La única que bajó un poco fue la de hidrocarburos superiores a 2, ¿no? 2, o sea, etileno, etano y hidrocarburos de cadena más larga. Y lo otro interesante, que en esas condiciones, por ejemplo, llegamos a una relación hidrógeno-CO de 2, que es muchas veces la que se usa para las reacciones Fischer-Tropsch, y en el caso particular de querer sintetizar metanol, es la relación óptima para usar entre hidrógeno y CO. Entonces, eso llevó que, y bueno, los resultados que vamos a ver ahora de los QPV y los QPM obtenidos a partir de esto, ahí tenemos. En rojo es el volumen producido, vemos que al aumentar la temperatura crece el volumen de gas. En definitiva, lo que sucede es que al aumentar la temperatura y en presencia del catalizador logramos gasificar mucho más madera, queda mucho menos residuo. Lamentablemente en esta tabla falta la cantidad de residuo generado, que evidentemente disminuye al aumentar la temperatura. Y bueno, como consecuencia de gasificar más biomasa, aumenta el volumen producido. Y eso trae como consecuencia de que cambia la composición del gas producido, como vimos en la tabla recién. Y bueno, el poder calorífico, el QPM, digamos, de ese gas aumenta, o sea que tenemos mayor cantidad de energía generada por kilogramo de madera en el gas producido, y el poder calorífico de ese gas cambia poco, permanece más bien constante en valores de 3.000 y pico de kilocalorías por metro cúbico, ¿no? Entonces eso llevó a que a partir de esos ensayos fijamos en 900 la temperatura de trabajo, porque eran a la que se tenía mejores condiciones de trabajo. Y lo mismo, no están los resultados acá, pero la experiencia nos mostraba que la cantidad de residuos generados eran mucho menor a 900 que a 800, por ejemplo. Inclusive
Si uno luego de la reacción, al desarmar el reactor, miraba el color del catalizador, bueno, la dolomita calcinada en particular es prácticamente blanca, blanca grisácea, y bueno, trabajando a 900 quedaba literalmente blanca, trabajando a 800 quedaba prácticamente negra, quiere decir que tenía mucho carbón depositado, aparte del carbón que se depositaba por arriba del catalizador por no lograr una buena gasificación, ¿no? En cuanto a la cantidad de agua alimentada, bueno, también se hicieron, y esto sí se hizo en general con bastante sistematicidad, ver el efecto para un determinado tipo de biomasa de madera que trabajamos en determinadas condiciones en los distintos proyectos, bueno, ver la influencia de la cantidad de agua alimentada con respecto a la biomasa. En este caso lo que vamos a mostrar es para una temperatura 900, 8 gramos de dolomita y bueno, un flujo determinado, más bien un flujo bajo de madera de 46 miligramos por minuto. Y bueno, ahí tenemos distintas relaciones, agua-madera, 0,3, 0,6 y 1,5. Vemos que esto es agua alimentada por gramos de agua por gramos de biomasa. Entonces vemos que va aumentando la cantidad de agua puesta por gramo de biomasa. Vemos que al aumentar la cantidad de agua, aumenta la cantidad de hidrógeno, disminuye la de CO, aumenta la de CO2 y la de metano e hidrocarburos superiores cambia poco o nada. Y en todos esos casos la cantidad de carbón generado no cambió enormemente. En cuanto a los resultados de los parámetros de seguimiento, digamos, vemos que al aumentar la cantidad de agua, de vapor de agua inyectada, aumenta el volumen, el QPV no cambia enormemente, más bien tiene una leve tendencia a bajar, y el QPM más bien que aumenta. Y bueno, y la relación hidrógeno-CO aumenta. Esto nos permite ver claramente que nosotros jugando con la relación agua-madera podemos regular el valor del cociente hidrógeno-CO del gas de salida según las necesidades que uno tenga. En este caso, acá está puesta una reacción, que es la reacción de desplazamiento de gas de agua. Esto se llama ahí, como está puesto, la reacción de desplazamiento de gas de agua, o en inglés la Water-Gas Reaction, que indica que es un equilibrio que se da a alta temperatura, que si yo aumento la cantidad de agua, se me debería desplazar el equilibrio hacia la derecha, de acuerdo al principio de Le Chatelier, bueno, y es efectivamente lo que observamos. Si bien estos sistemas son muy complejos porque no es la única reacción que se da, hay muchas reacciones presentes, o sea, junto con la reacción de gasificación de biomasa, se da la reacción la de desplazamiento del gas de agua, la Water-Gas Reaction. Se puede dar también otras reacciones que sean competitivas con esta, como sea la reacción de Boudoir, en donde dos moléculas perdón, CO2 más oxígeno, 2 CO2 más oxígeno nos da 2 CO. O sea, también eso es un equilibrio en el cual, según las condiciones, se da también a temperaturas por arriba de 600 grados. Uno puede favorecer la formación de CO o de CO2. Perdón, la reacción de Boudoir es carbono más oxígeno para dar CO. Entonces, esa reacción nos puede permitir, o justifica muchas veces, la disminución de residuos a alta temperatura en presencia de oxígeno o de un oxidante. Y bueno, puede haber presente otras reacciones, como ser algún reformado de metano y cosas por el estilo, que también contribuyan a la formación de hidrógeno y CO. Pero sin duda, esta reacción tiene un papel preponderante en este caso, porque bueno, vemos claramente que si yo aumento la cantidad de agua, desplazo la reacción hacia la derecha. Eso debería traer como consecuencia que aumente el hidrógeno, cosa que realmente pasa, que aumente el CO2, que pasa, y que disminuya el CO. Y la reacción, los resultados de los análisis demuestran eso. O sea, que si bien hay muchas reacciones posibles, esta se ve que era la que más, se ve que es la que más efecto
tiene, o mayor preponderancia tiene, porque entonces, como consecuencia del aumento del agua, se explica claramente por esta reacción los cambios que se dan en la composición del gas de salida. Bueno, entonces, en cuanto a distintos catalizadores y resultados, acá tenemos ejemplos con la dolomita y los catalizadores con níquel dolomita. Vamos a apurar porque si no, no vamos a llegar. Y bueno, en general lo que observamos que no por agregar más níquel mejoraba, o sea, el agregado de pequeñas cantidades de níquel cambiaba la composición, aumentaba la cantidad de hidrógeno, aumentaba la cantidad de CO, la cantidad de CO2 no cambiaba apreciablemente, disminuía lógicamente la cantidad de metano porque el níquel rompe las moléculas, disminuía mucho la cantidad de hidrocarburos superiores de etileno, etano, etcétera. Y eso se daba tanto en el caso de la dolomita como en la de la alúmina, ¿no? En los dos casos se da un comportamiento similar. Y bueno, pero vimos que no por poner más níquel mejoraba, porque acá al comparar tanto para la dolomita como para la alúmina pasa lo mismo. Al poner una carga mayor de níquel, en el caso de la dolomita 6,2, en el otro 7,8, bajaba un poco la cantidad de hidrógeno, bajaba un poco la cantidad de CO, bajaba también la de CO2, pero lo más importante es que bajaban estos dos, que lo que nos cambian mucho, o lleva a que cambie mucho las características del gas producido. Entonces, eso llevó a que, bueno, más bien convenía trabajar con cantidades pequeñas de níquel si queríamos producir un gas con bajo contenido de hidrocarburos y disminuyendo la cantidad de CO2, etc. Ahí tenemos los datos de los QPV y de los volúmenes, con dolomita, níquel dolomita, etc. Vemos que el volumen que está en azul aumenta en los dos casos al pasar de el catalizador solo a una pequeña cantidad de níquel y luego baja, y que el QPV, si bien baja un poquito, no es tanto. Lo más importante, el efecto más grande acá es en el volumen, porque eso se traduce en el QPM. El QPM es QPV por B. Y bueno, acá también en este caso hicimos ensayos de larga duración para ver si el catalizador tenía estabilidad en el tiempo o si se desactivaba con el tiempo. Bueno, para hacer estos ensayos tuvimos que hacer todo un montaje y una coordinación para poder trabajar varios días, con algunas interrupciones, pero bueno, estuvimos prácticamente durante una semana trabajando con los catalizadores para cada una de las corridas, o sea, estos fueron 2 corridas, una de dolomita y otra de dolomita níquel. Y bueno, en una se llegó a 40 horas, en la otra a 60. Y lo que vimos que, salvo pequeños cambios que se daban en las primeras horas de trabajo, luego se estabilizaba. Lamentablemente no pudimos seguir más tiempo porque por el sistema de reacción que nosotros usábamos, los residuos, las cenizas y el carbón que se va formando se acumulan sobre el catalizador. Bueno, y llegado un momento, el lecho de residuos, etcétera, que tenemos sobre el catalizador es tan grande que determina que la madera que cae en una zona de no tan alta temperatura y ya la gasificación no funciona adecuadamente. O sea, con el sistema que teníamos nosotros de reacción, tuvimos que cortar ahí porque no se podía seguir más. Bueno, la conclusión fue que tanto para la dolomita como el níquel no dolomita prácticamente no hubo desactivación. O sea, nosotros queríamos saber qué pasaba, porque perfectamente el catalizador se puede desactivar porque se bloquean los sitios activos por formación de coque o alguna cosa de esas, pero bueno, en las condiciones estas no se desactivó, pudimos llegar hasta 60 horas en un caso y en el otro hasta 40, o sea, para la dolomita sola llegamos hasta 40 y para níquel dolomita llegamos a 60 y no logramos que en esas condiciones el catalizador se desactivara. En cuanto a las relaciones hidrógeno-CO, bueno, ahí tenemos los valores. Evidentemente, en el caso de agregar níquel, disminuye un poco la relación, tanto con dolomita como con alúmina. Y bueno, en esta etapa las conclusiones que llegamos fue que la dolomita calcinada es un producto de bajo costo y como soporte para catalizadores no presenta diferencias importantes con el alúmina.
Los catalizadores impregnados con óxido de níquel producen mezclas de mayor volumen y mayor QPV, no, perdón, QPV del mismo orden que los catalizadores sin impregnar. Dentro de los catalizadores impregnados con óxido de níquel se obtienen mejores resultados para bajos porcentajes de níquel. Dolomita y níquel dolomita 1,5 se desactivan levemente sobre el principio en experiencias de 40 y 60 horas respectivamente si trabajando a 900 grados. Es más estable el catalizador de dolomita níquel 1,5 y no se forman alquitranes en estas condiciones. O sea, experimentalmente vimos que no se formaban alquitranes como era de esperar, lo cual realmente, digamos, es muy bueno para esta reacción. Una acotación, nosotros al preparar los catalizadores lo que hacemos es impregnar la dolomita calcinada con nitrato de níquel, luego eso se calcina en horno a 900 grados, por lo tanto, el catalizador que queda preparado en esas condiciones es un catalizador que tiene óxido de níquel sobre dolomita calcinada, o sea, sería la mezcla de óxido de magnesio y óxido de calcio, que en realidad se recarbonata bastante rápido. Eso lleva a que nosotros, cuando introducimos el catalizador en el reactor, tenemos que hacer un pretratamiento, que es calentarlo un cierto tiempo a 900 grados, pasando solamente argón, para descomponer los carbonatos que se pudieran haber formado. En esas condiciones, en el momento que empieza la reacción, lo que tenemos ahí como catalizador es óxido de níquel sobre una mezcla de óxido de calcio y de magnesio, perdón. El hecho es que no bien empieza a darse la gasificación como consecuencia de que se está produciendo hidrógeno y se está produciendo CO, la atmósfera es sumamente reductora y eso lleva a que prácticamente enseguida, por lo menos la parte expuesta del níquel pasa a níquel metálico. Y entonces que muy probablemente el verdadero catalizador que está funcionando sea en realidad níquel sobre la mezcla de óxidos, ¿no? De hecho, inclusive a la salida del reactor era fácil ver que el catalizador era negro y que con un imán, el que tenía alto porcentaje de níquel se veía claramente, con un imán, el níquel es ferromagnético, con un imán se lograba ver que había partículas ferromagnéticas en el catalizador, o sea que buena parte del óxido se había transformado a níquel metálico. Bueno, rápidamente, los estudios que hicimos con las maderas de origen latinoamericano, bueno, las muestras de madera son transformadas en acerrín y tamizadas, seleccionándose la fracción entre 30 y 40 mesh. Se les hizo análisis elemental, el análisis termogravimétrico, condiciones operativas. Bueno, ahí trabajamos ya con dolomita, 2 gramos, 900 gramos, 900 grados en el horno, argón de gas vector. Bueno, y se trabajaron con dos alimentaciones de madera, una alimentación baja y una alimentación alta. Y bueno, las composiciones de las maderas están ahí rápidamente. Vemos que en casi todos los casos prácticamente tenemos valores de alrededor de 50% de carbono, entre 5 y 6 hasta 7 de hidrógeno y alrededor de entre 40 y 40 y algo de oxígeno. Y lo que cambió mucho fueron las cantidades de cenizas, porque justamente muchas de estas maderas nosotros las recibimos bajo forma de acerrín, no teníamos mucha idea de si eran madera de acerrín de ramas finas, de ramas gruesas, si la habían hecho acerrín con corteza o sin corteza. Eso determinó una alta variabilidad en la cantidad de cenizas. O sea, las cenizas están afectadas por la cantidad, el tamaño del tronco y por la presencia o no de cáscara o de corteza. Pero en reglas generales, si bien eran maderas de distintas procedencias y de distintas características, la composición eran muy parecidas unas con otras. En cuanto a la humedad, más o menos eran todas parecidas, salvo el caso de la copáifera esta, que tenía un alto contenido de agua, nos llamó poderosamente la atención, repetimos el ensayo 3 o 4 veces y nos dio eso, o sea que realmente se ve que tiene por su composición características de muy higroscópica y retiene mucha cantidad de agua. Y bueno, ahí tenemos un análisis termogravimétrico típico de la madera, en donde la curva en negro es la de masa en función de la temperatura, y lo que vemos es una primera pérdida de agua, que como vimos puede andar en el orden de un 6, 7, 8%, es esa primera pérdida,
Y luego, bueno, a partir de los 200 y pico de grados se da la descomposición primero de la celulosa y hemicelulosa, y por último se da la descomposición de la lignina, llegando luego a una masa constante, que es lo que corresponde a las cenizas de esa madera. Ahí tenemos resultados de, digamos, la composición de los gases, en este caso para el flujo bajo de madera, o sea, trabajando con entre 50 y 65 miligramos por minuto. Lo mismo para flujo alto, esto está mal, esto es para flujos entre 90, alrededor de 90 miligramos por minuto. En el caso este del Ura crepitans no pudimos trabajar porque el reactor se obstruía. El Ura crepitans genera látex, y probablemente en estas condiciones se pegaba la madera y se obstruía el reactor, y no hubo forma de lograr que trabajara 4 horas o 5 horas, que era lo que pretendíamos, y bueno, por eso al final no se ponen resultados. Y bueno, ahí tenemos los datos de QPV, QPM, volumen para las distintas maderas y la relación hidrógeno-CO, para flujo bajo y acá para flujo alto. Y ahí más bien los gráficos del QPM. Vemos que, bueno, acá realmente hubo algo que habría que estudiar un poco más a fondo, pero en general no hay mayores diferencias entre los distintos tipos de madera. Y bueno, podríamos decir que en general con flujos altos dio un poco mayor que con flujos bajos, pero no es la regla, no podemos decir mucho. El QPV sí, en general se cumple que a flujos altos o es igual o es un poco mayor que a flujos bajos, pero tampoco hay una enorme diferencia entre los QPV para las distintas maderas. Y bueno, con los volúmenes pasa algo parecido, no hay una tendencia clara. Si no tenemos en cuenta este pico, que seguramente hubo algún problema, digamos, no hay grandes diferencias. Y bueno, la relación hidrógeno-CO, tampoco hay una tendencia. Y bueno, ahí, las conclusiones que sacamos ahí con las maderas esas es: no hay grandes diferencias en los resultados obtenidos para las diferentes especies estudiadas, posiblemente debido a que tienen composiciones elementales parecidas. La gasificación catalítica de las muestras estudiadas produce un gas apto para ser usado como combustible. Los valores de rendimiento energético QPM varían entre 3.400 y 5.100 kilocalorías por kilogramo. El poder calorífico entre 2.500 kilocalorías por metro cúbico y 3.000. Los volúmenes entre 1.300 y 1.760 litros por kilogramo. Y en la gran mayoría de los casos se obtuvieron relaciones hidrógeno-CO iguales o algo superiores a 2. Esto posibilitaría el uso del gas producido como gas de síntesis en reacciones de tipo Fischer-Tropsch. Vamos rápidamente a los resultados obtenidos con cáscara de arroz. Nuevamente, ahí sí, con cáscara de arroz, con la experiencia que ya teníamos de la madera, de las distintas maderas, decidimos fijar no solo la temperatura en 900 grados, sino que la masa de catalizador en 2 gramos. Nuevamente usamos argón como gas de arrastre y trabajamos en 2 rangos de flujo de madera: un flujo bajo de alrededor de 65 miligramos por minuto y un flujo alto de alrededor de 90 miligramos por minuto. Y los catalizadores que usamos fueron dolomita calcinada y níquel dolomita con una pequeña proporción de níquel, ¿no? Los QPM obtenidos están ahí. Acá lo que hicimos fue FB, quiere decir flujo bajo, o sea, en el entorno de los 65 miligramos por minuto. FA, flujo alto. 0,5, 1 y 1,5 es la relación LR, o sea, la relación agua-madera. Y bueno, y en azul con dolomita y en verde con níquel dolomita. Vemos que en cuanto al QPM, en todos los casos obtenemos mejores resultados en presencia de níquel dolomita que de dolomita sola. En cuanto a cómo afecta la relación agua-madera, bueno, no hay una tendencia clara, porque a flujos bajos pasa por un máximo y disminuye, y a flujos altos es al revés el comportamiento. Luego, a ver, con el QPV, nuevamente tenemos que
con níquel dolomita o es mayor o es igual. A flujos bajos es siempre mayor con níquel, en presencia de níquel, que sin níquel. No hay una enorme diferencia entre, o un enorme efecto en cuanto a la relación R, el agua sobre madera. En cambio, a flujo alto sí, no, si bien no hay diferencia ahora entre el níquel y la dolomita sola, vemos que hay una disminución del QPV desde unos 9.000 kilojoules por metro cúbico a unos 7.700 al aumentar el flujo de agua o la cantidad de agua. Bueno, en cuanto a volumen tampoco hay grandes diferencias entre un caso y otro, una leve tendencia a aumentar con el níquel. Y en cuanto a la R, nos movemos entre valores de 1,5 a 2 con algo, 2,3. Bueno, rápidamente, conclusiones. Perdón. La gasificación catalítica de cáscara de arroz produce un gas apto para ser usado como combustible. Los gases producidos contienen más de 40% de hidrógeno, menos de 10% de metano y cantidades parecidas de CO y CO2. Con níquel dolomita se llega a obtener hasta un 47% de hidrógeno. Para níquel dolomita se tienen valores de QPM mayores que para dolomita, trabajando en condiciones similares. Se llega a 7.500 kJ por kilogramo en el caso de flujos altos y de R igual 1,5. Se obtiene QPV entre 7.600 y 9.000 kJ por metro cúbico. Los volúmenes están entre 600 y 930 litros por kilogramo. La relación hidrógeno-CO entre 1,5 y 2. Para ambos catalizadores y R igual 1 se obtienen valores cercanos a 2, lo que permitiría usar el gas producido como syngas o gas de síntesis. El uso de níquel dolomita determina una disminución de la formación de residuos sólidos, o sea, de los alquitranes sobre todo y coque, más que nada del coque, ¿no? Me faltó aclararles una cosa. El problema grande que tiene la cáscara de arroz es que, a diferencia de por ejemplo, de la madera, es que tiene un alto contenido de cenizas. La cáscara de arroz tiene entre un 15 y un 20% de cenizas, que es mayoritariamente óxido de silicio. Eso lleva a que no es posible, por ejemplo, quemar cáscara de arroz directamente en calderas, porque el óxido de silicio producido termina recubriendo de los tubos de la caldera, vitrificándolos, o sea, haciendo un recubrimiento literalmente de óxido de silicio que pasa a formar un vidrio, y eso cambia todo lo que es el régimen de transferencia de calor de la caldera, con lo cual las calderas van perdiendo eficiencia y llega un momento que o se tapan los tubos o directamente no es rentable porque digamos, la resistencia a la transferencia de calor es muy grande. El otro problema es que además el óxido de silicio se puede ir por la chimenea, lo que constituye un peligro porque puede producir, quedan partículas de óxido de silicio en el aire, lo que puede producir la famosa enfermedad de la silicosis, que es cuando el óxido de silicio entra en los pulmones y puede llegar a degenerar en cánceres y cosas por el estilo. Entonces, por eso la cáscara de arroz no la podemos quemar, a diferencia de otra biomasa, no la podemos quemar directamente en una caldera porque tiene un alto contenido de cenizas y esas cenizas mayoritariamente son óxido de silicio que terminan recubriendo los tubos o tapándolos y, digamos, impidiendo el funcionamiento correcto. Una última datos. Bueno, en un momento dado decidimos probar a trabajar con un sistema con 2 reactores, o sea, hasta ahora habíamos trabajado con el sistema catalítico que les indiqué, tanto para madera como para cáscara de arroz, en el cual teníamos un reactor de 1 pulgada de diámetro y de unos 60 o 70 centímetros de largo, en el cual simultáneamente se produce la gasificación y la catálisis. Entonces, en un momento dado dijimos, bueno, podemos probar de si es posible separar, mejorar haciendo una separación de los dos procesos, o sea, por un lado hacer la gasificación y luego hacer la catálisis. Y bueno, entonces llegamos a trabajar en los últimos proyectos
en un sistema con 2 reactores. O sea, dicho sistema constaba primero de un reactor de gasificación, el mismo que vimos anteriormente, con la diferencia que no poníamos el catalizador, simplemente poníamos una malla de acero en donde quedaban retenidas las cenizas y en su correspondiente horno, y luego un reactor catalítico muy parecido en un horno similar que está colocado en serie con el anterior. O sea que el sistema nuevo que propusimos es el siguiente, donde la primera parte es igual que la anterior, o sea, tenemos el sistema de alimentación de biomasa, el sistema de gas de arrastre de argón, la parte de inyección de agua y vaporizador, con el serpentín y entrada de vapor a alrededor de 160 a 170 grados. Acá se colocaba una malla para retener las cenizas formadas, y bueno, acá se producía la gasificación de la biomasa. Luego a la salida una trampa para retener los sólidos que pudiera haber, una septa para poder analizar los gases que salen, y enseguida, con lo más directo posible, la entrada al segundo reactor, donde acá se coloca una malla con los 2 gramos de catalizador y su horno independiente. Esto lo que nos permitía era que capaz que, si bien la gasificación la teníamos que dar a 900 grados, capaz que no era la mejor temperatura para hacer la catálisis. Y entonces por eso buscamos de separar los 2 sistemas, produciendo sí la gasificación a 900 grados, pero cambiando dentro de lo posible la temperatura del reactor catalítico, digamos. Bueno, y acá la salida, nuevamente un sistema de septa de trampas y septas para analizar los gases producidos por medio de cromatografía gaseosa. Con el uso de este reactor, de estos 2 sistemas, bueno, las conclusiones rápidamente a que llegamos fue que casi no cambia el porcentaje de hidrógeno, cambia poco el de metano, aumenta apreciablemente el porcentaje de CO y a la vez que baja el de CO2. Para ambos sistemas y ambos catalizadores, o sea, trabajamos con dolomita y con níquel dolomita, para ambos sistemas y ambos catalizadores, un aumento de la relación agua-biomasa alimentada lleva a un aumento de los porcentajes de hidrógeno y de CO2 y una disminución de CO. O sea, nuevamente está primando la water shift reaction. El níquel determina una disminución del porcentaje de metano para ambos sistemas, tanto el de un reactor como el de 2 reactores. Eso ya lo habíamos dicho porque craquea los hidrocarburos y el metano lo descompone, produciendo finalmente hidrógeno y CO2 o CO básicamente. Al pasar a 2 reactores disminuye apreciablemente la relación hidrógeno-CO. En similares condiciones de trabajo, con 2 reactores se obtienen valores de QPV mayores para el caso de dolomita y con un R de 0,5. Bueno, y ahí terminamos. Les comento que no están puestos los resultados acá, que en el último proyecto que tuvimos, que terminó ya hace como 3 años, que fue financiado por ANCAP, trabajamos con madera, en ese caso con Eucalyptus duni, y hicimos también ensayos con un reactor y 2 reactores, y bueno, y encontramos que efectivamente el sistema de 2 reactores tiene sus ventajas, porque permitiría fácilmente separar las cenizas y poder hacer el proceso más continuo, y además podemos trabajar a distinta temperatura en el reactor catalítico, mejorando la composición de los gases de salida según lo que uno quiera. Bueno, hasta aquí llegamos, no sé si tienen alguna duda. No sé, ¿el resto? No. Bueno, entonces nos vemos el lunes, que tengo la otra parte que me toca dar de otro tema, así que nos veremos. Voy a ver si ya el viernes les paso el link y nos veremos entonces el lunes. Vale. Gracias, Ok. Esteban. Hasta Chao, chao. luego. Chao, chao.